¿Por qué fue la crucifixión? Por nuestros pecados, por limpiar, por lo que te han dicho, ajá. Sí, porque pensaban que era alguien malo, ¿no? ¿O no? Ok, él tiene parte de. Pensaban que era alguien malo los maestros, Ujú. porque hablan la verdad, porque antes no existía la Biblia, existía la Torah. ¿Sabes cuál es la Torah? Sí, la cosa es. Ok, y en ese rollo que había, ¿cuáles libros existían? No, no sé. 5. Pen- No, no sé. no sabes. No sé, solamente Génesis, cinco. Éxodo, Ah, ok, Levítico, Números y ok. Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia es lo que existían más antes. Ok. Cuando Jesús fue crucificado, nomás existían esos 5 libros. Ya sé. Eran los libros de la ley, era la Torah, el Pentateuco. Ok, nomás existían esos 5 libros. Imagínate qué tan escondido estaba el tema que tú como hereje no podías hablar de eso y no podías escuchar, nomás los rabís, los maestros. Entonces, por eso no quieren que los demás que Jesús decía. No, porque no podían, pues te van a enseñar la verdad y esto, como se rigen en esto, nadie puede salirse de lo que dicen los rabí. O sea, bueno. Exacto, era más político, pues, Ujú, y que nada saliera de ahí, pero existía lo que era ay, te lo dije ahorita, que movía Salomón, ujú. movían un cofre, que adentro del cofre, que era el arca del pacto, que adentro del cofre venían los fragmentos. ¿Cuántos mandamientos dio Dios a Moisés? Según yo creo que como 15, ¿no? Según tú. Sí, según yo, no me acuerdo bien. O sea, eran más de 10. Ok. Y creo que él nada más hizo 10. O sea, eran 10. Sí y no. Haz de cuenta que va Moisés, habla con Dios. Pues ponlo reglas porque Ujú, es un desastre, ¿no? Resumido, le da las reglas que no eran 10. ujú. No eran 10 por este detalle. No lo dice la Biblia, pero ponte a pensar. Va con las tablas de piedra, baja, y ellos ya estaban adorando un becerro de oro. Entonces las azota y se rompe. Nunca dice, y se rompe. Como dicen, ¿Puedo picar la piedra y usted? vuelve para arriba. Y ahora sí son 10. Y en uno de los mandamientos que están más abajito dice, y no adorarás Otro a que dioses ajenos. O sea que le sumaron. no veo lo que está. Entonces, esos fragmentos de los primeros mandamientos que no dice qué decían, y después cuando salen los otros, que ya son 10, los guardan en esa caja. Esa caja cargaron con ellos. Ok. El pueblo de Israel cuando fue que pasó por el mar, llevaban esa arca. Era la arca del pacto con el pueblo de Israel. Y el arca del pacto llevaba las fracciones de las piedras quebradas, las piedras nuevas con los 10 mandamientos y el alimento con el que comían todo el pueblo de Israel durante 40 años, por rodear a quienes, a los gigantes. Mm. Entonces, hay otra historia, hay algo muy turbio ahí también. Ujú. Por, por desconfiados o algo, ellos, ¿por qué rodearon 40 años? Porque había gigantes, ahí dice bien, y había gente de más de 8 codos, o sea, 2 metros, de 4 metros. Imagínate para que, si el pueblo de Israel lo que hizo, y los asustaron gigantes, y por eso rodearon, y se fueron 40 años para poder llegar a la tierra prometida. Y en eso iban cargando el arca del pacto. Y en el acta llevaban los 10 mandamientos, los fragmentos de las piedras, el cáliz y el maná. El maná es con lo que los alimentó todos los 40 años que llovía maná, comían. Entonces ese maná nunca se echó a perder. Pero cuando ellos querían recoger más maná pues no sabían, o sea, vivían de lo que caía del cielo. Y su fe nació de mañana va a A ver. volver. Ujú. No, o sea, el punto de Dios era confía, Sí, Dios proveerá, pues. Dios Ajá. proveerá, o sea, confía. Ujú. Mañana y decía, no recojan más que cada quien tiene que ir recogiendo nomás lo suyo. Ok. Y cuando los israelitas guardaban más de lo necesario, se les echaba a perder. Ya para al otro día, ya estaba, y ahí dice en la Biblia, estaba lleno de moho, echado a perder con gusanos. Tenían que confiar al otro día que les volviera a caer maná a la hora sexta. Tenían que levantarse y recoger su maná para todo el día.
y nomás era su comida Sí. y al otro día tenían que confiar para que volviera a caer maná. Entonces, el maná que echaron en el arca del pacto nunca se echó a perder. Ahí estaba. Entonces, como era algo sagrado, nadie lo podía tocar. Ahí dice en la Biblia que una persona que iba en camino y se les la dio, y por querer tocar el arca y se quemó, se prendió y se murió. Entonces, nadie podía tocar el pacto de Dios. Era un pacto el que iba, y por eso era la arca de la alianza. Y como todo el mundo sabía, ya era algo muy sonado. En ese tiempo lo del arca del pacto, pues todo el mundo querían eso. Ujú, Querían eso, pero para no poder tocarlo. ujú. Entonces Salomón lo llevaron los israelitas, se lo llevaron al templo donde estaba quien crees, Jesús. Y había un velo en el templo, y luego había un cuadro, y luego estaban los sacerdotes, los escribas, y la gente común que andaba en el patio. En el patio no podían entrar. Y había un velo muy grande que separaba Dios con lo mortal, porque nomás se podía meter el sacerdote a orar adentro del arca. O sea, el arca ahí, pues, y él se podía meter y hacer sus rezos y Ujú. todo, y pedirle a Dios, y él que intercedía, salía y era el ungido, y ya, tú sí, tú no, entonces salvo. Y era mucha política, pues nadie podía entrar. Entonces, la crucifixión se hizo porque el manto se rasgó de arriba para abajo. Dice se rasgó, no dice se Se separó. separó. Se rasgó de arriba para abajo. No se... Entonces, humanamente lo hubieran hecho de abajo para arriba, porque Ujú. medía más de 6 metros. Entonces, imagínate, se rasgó de arriba para abajo, como señal De de que Dios. fue Dios Ujú. al momento cuando murió Jesús en la cruz. Se rasgó Como que el velo. el velo del templo. Entonces, ¿por qué se rompió el velo del templo si medía más de un dedo de grueso? Que estaban todos entrelazados porque era Dios enlazándose con la carne que era el sacerdote que entraba, que no podía entrar nadie más. Entonces, la crucifixión no es como porque sí, ¿no? Nuestros pecados, esto y lo otro, pero el significado de la crucifixión es del punto de ahí, porque eso es después de Cristo, antes de Cristo, Ujú. sí. De ahí que muere Jesús, año uno, es Dios para todos. No era como que políticamente nomás lo tenían ahí, pues. Muere Jesús y ya se reconoce sus 12 discípulos por las 12 tribus, se repartieron por el mundo. ¿Y cuál fue el último mensaje que dio Dios cuando se fue y subió otra vez, que se les fue a los discípulos, que se despide de los discípulos? Ir y hacer discípulos. O sea, Cansa Marcos. esparcen el mensaje. Ujú. Ya no es nomás a los escribas, ya Dios ya va a ser. Para Por todo. eso fue la crucifixión de Dios. Era un plan que tenían para que ya la palabra se... Sí, pues Y sí. después de ahí se esparció por todo el mundo y dijo, después de aquí, toda criatura sabrá mi nombre. Ujú. Tenemos 2026 años que murió Jesús y ahorita todavía seguimos en el... Ujú. Entonces, por eso fue la muerte de Jesús. Entonces, no, ahorita no estuviéramos hablando ni lo conociéramos, Ujú. no supiéramos, pero es una historia. Es, por eso fue la muerte, por eso fue la crucifixión, Todos supieron. Todos para supieron que de todos, título, ¿no? y siguieran la historia y siguiera esto. Entonces, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hay muchas afirmaciones Ujú. que se van miles de años, pero es la misma historia de es lo que iba a pasar, es lo que va a pasar, llega Jesús y es lo que pasó, Ujú. y ahí la crucifixión, por eso fue.